Buenos días a todos. Bienvenidos un domingo más a nuestra conexión para compartir la palabra como iglesia Nuevo Comienzo. Gracias a todos los que se van conectando. Gracias por estar ahí. Gracias por la fidelidad cada domingo de estar juntos compartiendo la palabra. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra que transforma las vidas. Estoy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes aquellas cosas que estamos aprendiendo en la palabra, aquellas cosas que nos están ayudando, aquellas cosas que nos están transformando y aquellas cosas que nos están impulsando hacia adelante. Estamos enseñando una nueva serie, nuestro quinto domingo, donde estamos enseñando la importancia de volver a la palabra, volver a las escrituras. Y estaba pensando, antes de entrar en el directo, estaba pensando un poco acerca de por qué es tan importante esta serie, por qué es tan importante lo que estamos hablando. Y me gusta vivir actualizado en el mundo en el que estamos, en el tiempo en el que estamos, en la generación que el Señor nos ha dado para poder ayudarlos a encontrar el verdadero camino que es Jesucristo. Y la respuesta que yo estaba encontrando en la palabra es que esta generación más que nunca necesita que los creyentes los animemos a volver a la palabra. Es tan importante establecernos en las Escrituras, es tan importante realmente que nosotros como creyentes nos establezcamos en las Escrituras. Escuchen, hay muchas cosas que usted y yo hemos vivido que no nos pertenecían. Hay muchas cosas que usted y yo hemos experimentado y que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Hay decisiones que hemos tomado, hay acciones que hemos tomado que no iban encaminadas correctamente de acuerdo a lo que enseña la palabra. Por ejemplo, venía pensando esta mañana en un consejo que Dios nos da en el libro de Proverbios, y es que no corrijamos al necio, no corrijamos al ignorante que no quiere aprender, porque en vez de recibir el consejo como un acto de amor y de el deseo de querer ayudarle a que le vaya mejor, cuando tú corriges al necio, el necio se ofenderá contigo y se volverá en tu enemigo. Es interesante porque esto lo he hecho yo. He querido ayudar a personas, he querido aconsejarlas, les he mostrado que el camino que estaban escogiendo no era el correcto y se enfadaron conmigo e incluso se convirtieron en mis enemigos y trataron de hacerme mal. Y yo no lo entendía. ¿Pero por qué no lo entendía? Porque no había mirado la palabra. La palabra dice que no corrijas al necio, porque el necio, cuando lo corrige, se volverá tu enemigo. Uno tiene que aconsejar a aquellos que quieren aprender. Por eso, yo dentro de mi iglesia, hay muchos miembros de mi iglesia que me están escuchando ahora mismo y saben que es verdad. Yo hace varios años que dejé de aconsejar en muchos aspectos de la vida, a no ser que me preguntaran. ¿Por qué? Número uno, porque el que pregunta es el que quiere aprender. Número dos, porque si me pregunta y quiere aprender, el tiempo va a ser productivo. Y número tres, porque uno se quiere a sí mismo y no quiere ganar enemigos. Entonces, si uno aconseja al necio, el necio te convertirá en su enemigo. Y al final quiero estar, en cuanto dependa de mí, quiero estar en paz con todos. Así que yo solo aconsejo a aquellos que me preguntan y que me preguntan cosas concretas, si no, no me meto en su vida. Enseño la palabra. Pero volviendo a lo que estamos hablando, es muy importante establecernos en las Escrituras. Y mientras estaba pensando en esto esta mañana, te iba diciendo, me he dado cuenta que cuando vas al origen, en Génesis capítulo 1, ves que todo fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Cuando vas a Génesis 3, cuando ves que Adán y Eva traicionaron a Dios, maldijeron la tierra
trajeron muerte, pecado y destrucción, según Romanos capítulo 5, versículo 12. La raíz es que Satanás consiguió engañar, en este caso a Eva, torciendo lo que Dios dijo. Pero si vas a la raíz es que Eva no tenía claro qué había dicho Dios. Porque ya cuando ella respondió a la serpiente, añadió palabras que Dios no había dicho. Qué importante es trazar bien las escrituras. Qué importante es el saber estar exactos en la palabra. Lo vemos en cuestiones de las relaciones familiares, en cuestión de las relaciones matrimoniales, en las relaciones paternofiliales, en las que hay conceptos que no son bíblicos y que los practican en las familias sin haber trazado bien la palabra. Están los que creen que el marido es el señor del hogar y la mujer es la sierva. Están los que creen que la mujer no tiene voz. Y luego está el otro extremo donde ya no hay respeto entre el hombre y la mujer, porque los dos somos iguales, ya no hay hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús. Y lo llevan a los extremos y se crea un conflicto bélico dentro del hogar por no entender que marido y mujer son dos figuras claves dentro del matrimonio, dentro de la familia, creados por Dios, donde cada uno de ellos tienen funciones diferentes. Y el hombre no puede usurpar la posición de la mujer y la mujer no puede usurpar la posición del hombre, sino que juntos como equipo construyen un hogar, construyen un propósito, construyen un llamado común. Y todo tiene que ver con aprender a trazar la palabra. Cuando los hijos aprenden que van avanzando en la edad y empiezan a entender o a defender que ellos son mayores de edad, pero la mayoría de edad legal no significa dejar de practicar los principios de hijo que enseña la palabra. La palabra dice que el hijo ha de honrar al padre y ha de honrarlo toda la vida. Y honrar no significa estar de acuerdo siempre. Yo hay muchas cosas donde no estoy de acuerdo con mi papá, pero no significa que no deba amarlo, no deba honrarlo, no deba respetarlo y no deba bendecirlo, no deba orar por él y desear que le vaya bien y escucharlo y poder hablar. No tiene nada que ver una cosa con otra. La mayoría de edad civil no implica romper con los principios que la palabra enseña respecto a cómo yo como hijo debo responder ante mi padre. Y lo uso como ejemplo, pero la palabra enseña respecto al trabajador, cómo debe ser el carácter, la actitud de un trabajador. Y la palabra enseña que los hijos de Dios debemos ser gente productiva, gente que es esforzada y valiente, gente que allí en la empresa donde esté trabajando se debe notar que está. Cuando un creyente entra a una empresa, uno debe ser productivo. Cuando uno comienza un negocio, debe ser productivo y tratar a los trabajadores con honor. Estos son conceptos de la palabra, ejemplos que te estoy diciendo, no es el mensaje. El mensaje está en que a Eva fue engañada por no trazar bien la palabra. Y es tan peligroso quitarle a la palabra como añadirle a la palabra. Necesitamos aprender a trazarla correctamente. Y el no saber trazar lo que Dios nos dice hizo que la humanidad perdiera el propósito original de Dios, que era el lugar donde Génesis 1 y 2 describe que debíamos estar. Dios dijo, Dios creó para nosotros. Dios lo creó todo en abundancia, lo ordenó todo y luego creó al ser humano para que el ser humano disfrutara, gobernara y produjera y protegiera toda la creación. El ser humano no entendió el propósito de Dios y vino el mentiroso, el engañador, el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir y lo consiguió. Por eso es tan importante aprender a trazar las escrituras. Otro ejemplo de importancia de trazar las escrituras es cuántas cosas las personas atribuyen a un acto de Dios.
Cuando la mayoría de las cosas que nos suceden en nuestra vida son por decisiones tomadas por nosotros sin prestar atención a lo que la palabra dice. Escucha, Dios pone a tu disposición la palabra, pero eres tú quien debe tomar lugar de la palabra voluntariamente y venir al consejo de la palabra y escudriñar las escrituras y profundizar en qué dice la escritura respecto a mí, respecto a mi familia, respecto a mi llamado, respecto al tiempo. Escuche, la Biblia habla del tiempo. El tiempo no habla del tiempo meteorológico, sino el tiempo de vida. Tu vida tiene un tiempo. Y la Biblia te da consejos maravillosos de cómo usar el tiempo de tu vida. La Biblia te enseña acerca respecto a ti, respecto al plan de Dios para tu vida, los propósitos maravillosos que Dios tiene con tu vida. La palabra enseña respecto a qué es la familia, por qué es tan importante la familia, cuál es la función del esposo, cuál es la función de la esposa, cuál es el lugar de los hijos, cómo nosotros como padres podemos sacar el máximo, ayudar a nuestros hijos a que ellos saquen el máximo potencial en su vida. La palabra nos enseña respecto al ministerio de cómo establecer iglesias, de cómo ser buenos pastores, de cómo ser buenos creyentes, de cómo juntos trabajar como un cuerpo en el propósito de Dios en la tierra, que es que todo el mundo sea salvo. La palabra nos enseña respecto, e incluso habla muchas veces respecto a nutrición, respecto al uso saludable de la vida. Y qué es lo que nos perjudica, lo que no nos perjudica, habla de muchísimas cosas. Y obviamente habla de qué pasa después de la vida en la tierra. ¿Qué pasa después de este leve suspiro de 80 a 120 años que uno puede llegar a vivir en la tierra? ¿Qué pasa después, que es la eternidad con Cristo Jesús en la gloria? Aleluya, donde celebramos la victoria del Cordero y donde disfrutamos de la vida eterna con un cuerpo glorificado, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni quebranto, ya no hay enfermedad, ya no hay sufrimiento. Gloria a Dios. La Biblia habla de todas las etapas de tu vida. Pero al igual que en Génesis 3, Eva fue engañada por no trazar bien las escrituras. Yo como pastor tengo que alertarte y decirte, no es inteligente conducirte en la vida sin conocer los consejos de Dios. No es inteligente. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hemos sufrido son sufrimientos innecesarios que nos pudimos haber ahorrado si hubiésemos escogido el camino correcto. Yo creo que el que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón es hecho un hijo de Dios. Pero muchos creyentes se quedaron ahí. Y a partir de ahí se quedaron parados con sus brazos cruzados, esperando que el Señor venga a buscarlos por segunda vez. Sin embargo, la palabra enseña que nosotros hemos recibido una nueva vida para reinar. Y el reinar tiene que ver con caminar hacia adelante. La semana pasada lo dije y lo vuelvo a recalcar. Es un buen mensaje decirle al creyente, tienes que hacer cosas, tienes que moverte, tienes que avanzar. No esperes que los demás hagan lo que tú tienes que hacer. Tienes el poder de Dios, tienes la nueva vida en Cristo Jesús. Dios te ha creado para buenas obras, las cuales Él preparó para ti, para que tú andes en ellas. Efesios 2:10. Pero hoy quiero mostrarte dos aspectos importantes respecto a la serie que estamos enseñando. Número 1, quiero que sepas que la palabra está disponible para ti. Quiero que sepas que la sabiduría de Dios está disponible para ti. Quiero que sepas que no es un tema de que Dios se esconde. Dios no te esconde su palabra. Su palabra está desnuda delante de ti. La palabra está disponible para ti. De hecho, en Proverbios capítulo 1, lo volvemos a leer. Proverbios capítulo 1, versículo 20, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión,
en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Es decir, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios está disponible, tan disponible que está siendo proclamada continuamente por medio de los agentes de Dios, por medio de predicadores, por medio de creyentes. La palabra dice que la misma creación, la misma naturaleza muestra el poder de Dios a nuestro favor. La sabiduría de Dios, quiero que anotes esto, está disponible para todos. Y Dios quiere que tú la abraces y que tú la recibas. La palabra de Dios nos enseña que la sabiduría está en las calles, en las plazas y en los lugares de reunión. Allí donde hay un creyente, la sabiduría de Dios está disponible. Allí donde hay un creyente que está predicando el Evangelio, ahí está la sabiduría de Dios. Cada vez que yo me conecto para enseñar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios está disponible. La sabiduría de Dios no puede ser impuesta, puede ser anunciada. Anote esto. La sabiduría de Dios no puede ser impuesta a la gente. La sabiduría de Dios es anunciada. Y la sabiduría de Dios produce dos respuestas: los que la reciben y los que la rechazan. Anote. La sabiduría de Dios está disponible para todos, número uno. Número dos, la sabiduría de Dios no puede ser impuesta, sino que ha de ser recibida voluntariamente. Número tres, la sabiduría de Dios recibe dos respuestas o dos reacciones. Unos lo reciben y otros lo rechazan. Y aquí quiero dar un paréntesis muy importante, al menos dentro de nuestro ministerio de la Iglesia Nuevo Comienzo. Esto es muy importante y quiero extenderlo, aprovechar las redes para extenderlo. Los creyentes no tenemos ningún derecho a obligar a nadie a creer igual que nosotros. A tomar agua, porque para decir esto hay que estar bien hidratado. La sabiduría de Dios no puede ser impuesta. Nosotros como creyentes no podemos imponer a nadie nuestras creencias. Lo cual no significa que nosotros no estemos convencidos de nuestras creencias. Cuando la palabra dice que no escondamos nuestra fe y que proclamemos nuestra fe, lo que está diciendo es que no tengamos miedo de decirle a todo el mundo lo que creemos. Digámoslo. Yo te digo, en este siglo XXI es un tiempo para creyentes valientes. No es un tiempo para ser creyentes flojos ni amedrentados. Es un tiempo para ser creyentes agresivos, agresivos no violentos. Me refiero a ser claros y ser personas que no tenemos miedo a decir que creemos que el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Que no tenemos miedo a que los demás sepan que nosotros creemos que éramos pecadores y que Jesús murió por nuestros pecados y que al creer en Él recibimos nueva vida en Cristo Jesús y que este perdón de pecados y que esta nueva vida y que este amor de Dios está disponible para todos. No me avergüenzo del Evangelio, no me voy a callar. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que me escuche y lo crea y lo reciba. Por tanto, no me voy a callar. Voy a anunciar el Evangelio sin vergüenza. Voy a ser un sinvergüenza del Evangelio. Voy a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y al igual que otros hablan de fútbol, yo hablaré de Cristo. Y no me callaré ni dejaré de decir que Jesucristo es la vida, Jesucristo es la esperanza de gloria y que Él es el Cordero que fue sacrificado y que su sangre me ha limpiado de todos mis pecados. No me voy a callar de esto, pero no puedo imponer mis creencias. No puedo obligar a nadie a creer. Jesús no lo hizo. Jesús anunció hasta que los que le oían se separaban entre los que creían y los que no creían. Y una vez que se producía la separación, Jesús empezaba a enseñar a los que habían creído para que se convirtieran en discípulos que conocieran la palabra y que crecieran en el conocimiento de la verdad. ¿Hasta aquí bien? Seguimos. Vuelvo a repetir. La sabiduría de Dios está disponible para todos. De hecho, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo?
Vamos, mis pentecostales queridos y amados. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Jesús le dijo a los discípulos en Juan, ahora volveremos a Proverbios, en Juan capítulo 16, uno de los grandes propósitos del Espíritu Santo. Juan 16. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, y nos recordará las cosas que el Señor Jesús enseñó, pero también nos hará saber lo que viene por venir, lo que está por venir, perdón. Nos mostrará el futuro. Por eso el Espíritu Santo está para ayudarnos a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque Él ya conoce el futuro y sabe lo que es mejor para mí y lo mejor para ti. Interesante, porque si usted vuelve a Proverbios, en el versículo 23 del capítulo 1 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os hará saber mis palabras. Es decir, número 1, la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios está disponible para todos. Pero va a haber dos reacciones: los que la reciben y los que la rechazan. Cuando uno quiere aprender, y yo creo que tú estás dentro de este grupo, tú quieres aprender, por eso estás aquí. No creo que estés perdiendo el tiempo de tu mañana para ver qué estoy enseñando, sino que si estás conectado es porque quieres aprender, quieres descubrir, quieres volver a la palabra, y este mensaje te está revolucionando para dejarte transformar por las Escrituras. Entonces quiero decirte algo. En aquellos que quieren la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo está dentro de ti para ayudarte, para guiarte, para mostrarte lo que la palabra dice. Él te quiere guiar a la palabra. Él quiere guiarte en los tiempos para caminar con sabiduría y tomar buenas decisiones y que te vaya bien. Hay dos tipos de personas: los que rechazan y los que reciben. Miren el versículo 22. ¿Hasta cuándo, simples, amaré la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo amaréis? ¿Hasta cuándo no querrán aprender? Los simples son aquellos que son inexpertos. Y Proverbios, Salomón está diciendo: ¿hasta cuándo van a querer ser personas inexpertas? Los burladores son aquellos que son insolentes, aquellos que no quieren aprender, sino que se burlan del conocimiento. ¿Hasta cuándo se van a querer burlar de la verdad? Y los insensatos son aquellos que aborrecen el conocimiento. Es decir, no solamente soy un ignorante, sino que me burlo y lo menosprecio. No quiero aprender. Entonces hay personas que no quieren aprender. Y Dios los ama igual. Aquí no se trata de a quién ama a Dios más y menos. No es la lucha de hijos que dicen Dios ama más papá ama más a este hijo que a este hijo. No se trata del amor de Dios hacia nosotros. Se trata de quién recibe y quién rechaza. Y el recibir es una decisión personal y el rechazar es una decisión personal. Y solamente tú puedes tomar la decisión. Pero escúchame, yo te animo a que le prediques el Evangelio a toda la gente que te rodea. Te animo a que le hables de Jesús a tus vecinos, a tus familiares, a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo. Háblales de Jesús. Pero ten por supuesto que vas a tener dos respuestas: los que van a recibir y los que van a rechazar. Y tú tienes que amarlos a los dos. Pero a partir de que toman su decisión,
no pierdas el tiempo en aquellos que te rechazan, porque aquel que reprende al insensato, aquel que reprende al necio, aquel que reprende al que no quiere aprender, gana enemigos. Y yo no quiero que ganes enemigos. Por tanto, no pierdas el tiempo en querer enseñar a aquellos que, habiéndoles presentado el Evangelio, no quieren seguir escuchando. Enfócate en aquellos que sí reciben, porque en ellos recibirán a Jesucristo, ellos van a nacer de nuevo por medio de ti y el Señor va a poner al Espíritu Santo en sus corazones para que les enseñes la palabra, gloria a Dios. Entonces tú les vas a enseñar, ellos van a entender, ellos van a leer la Biblia y ellos van a entender, ellos van a orar y van a entender, ellos van a pedirle dirección a Dios y van a entender. Por tanto, no te puedes enfocar en los que rechazan, porque los que rechazan, la Biblia los llama necios. Y no es un insulto, describe a aquellas personas que teniendo a su disposición el poder recibir la sabiduría de Dios, deciden voluntariamente rechazarlo. Entonces, cuando tú predicas el Evangelio, predica el Evangelio a todos. No me seas religioso. Bueno, Señor, guíame a quien tengo que hablarle. No, habla el Evangelio a todos. Y en el momento que tú hables el Evangelio, le dan la oportunidad de recibir o rechazar. Y una vez que deciden, enfócate en aquellos que sí quieren recibir. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para recibir a Jesús, para nacer de nuevo. Que ese es nuestro principal llamado. Nuestro principal llamado es que toda la gente que nos rodea tenga la oportunidad de nacer de nuevo y ser hecho un hijo de Dios. Aquellos que te reciben van a recibir a Jesús. Van a nacer de nuevo. El Espíritu Santo va a ser de ellos un templo donde va a morar, donde los va a sellar como propiedad de Dios y el diablo no va a poderlos tocar. Y ellos van a volver en templo de Dios, donde la mente de Cristo está, donde la palabra es escrita en sus corazones y grabada en sus mentes, de manera que cuando tú les enseñas la palabra, ellos van a recibirla, ellos van a entenderla, ellos la van a practicar. Esto es muy importante. No te sorprenda que te rechacen o te reciban. Es así, porque nuestra fe, la verdadera fe, no puede ser impuesta. Todo aquello que es impuesto es sectario. Y tú y yo no estamos en una secta. Tú y yo creemos en Jesucristo. Amén. Nosotros creemos en el autor de la vida. Creemos en el Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesús para morir por todos nuestros pecados y que resucitó. ¿Por qué murió y resucitó? Para que yo muriera con Él. Yo he muerto al pecado y yo he sido resucitado juntamente con Cristo. Ya no tengo relación con el pecado, ya no tengo más relación con la maldición. Ahora soy un hijo de Dios, ahora estoy bendecido, ahora estoy sentado a la diestra del Padre, ahora tengo la palabra, tengo mi herencia, tengo el nombre de Jesús, tengo un propósito en la vida y camino en ello por medio de mi fe en mi Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo y la sabiduría que está en la palabra de Dios. Establecido en una iglesia local donde tengo un pastor que me enseña la palabra, donde tengo hermanos en Cristo y todos juntos nos edificamos mutuamente con los dones que el Señor nos ha dado y juntos como cuerpo hacemos el propósito de Dios, que no es otro que extender el amor de Dios a todas las naciones en el nombre de Jesús. Ese es nuestro propósito. Pero es interesante porque la palabra desde el versículo 24 al versículo 28, usted lo puede leer, pero yo lo voy a exponer solamente, describe la actitud de aquellos que escuchan la sabiduría de Dios y la rechazan. Ellos no atienden, desechan el consejo y la reprensión, no quieren oír, aborrecen la sabiduría, no escogen el temor de Dios, no quieren el consejo de Dios, menosprecian la reprensión, los avisos, las alarmas de Dios. Veo cuando dentro de ti hay un pium, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Pues aquellos que son insensatos, aquellos que son simples y burladores, tienen todas estas características, no quieren recibir.
¿Qué les pasa? ¿Qué experiencia tienen en la vida? Y no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con su decisión de querer caminar ajenos a Dios. ¿Qué experiencia tienen? Lo que temen vendrá como una destrucción. Es decir, van a sufrir y ser destruidos por aquellas cosas que temen. Número 2, vendrá sobre ellos tribulación y angustia. Vendrá calamidad como un torbellino, con toda la fuerza, como un ejército armado a destruirlo, y no sabrán defenderse, ni podrán escapar. Otra cosa que experimentará es que en medio de esta destrucción querrán buscar a Dios y no lo encontrarán. ¿Por qué? Porque se alejaron tanto del camino de Dios que no saben dónde está Dios, no saben nada de Dios. Y empezarán a meterse en rituales, en formalismos, empezarán a construir becerros de oro, estampitas, piedritas milagrosas, piedritas energéticas y otras cosas, y empezarán a tratar de poner a Dios donde no están. Como le pasó al profeta cuando dijo que vino un viento fuerte y Dios no estaba ahí, y vino un gran temblor y Dios no estaba ahí, pero vino un silbo apacible y ahí estaba el Señor. Es decir, hay lugares donde Dios no está. Dios no está en piedritas energéticas, Dios no está en estampitas, Dios no está en estatuas construidas por hombres. Dios es el creador, el Dios todopoderoso, no sujeto a tiempo ni espacio. Él está en todos lados y está siempre atento a la voz de aquellos que le buscan con un corazón que quiere recibir, con un corazón de entender que en Él está la respuesta. Ahí está Dios. Dios está en su palabra. Dios está en su palabra. Escuchen, yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir esta semana. Sé que es poco popular lo que voy a decir porque hemos licuado el Evangelio, hemos rebajado la palabra al punto de que ya somos uno más del grupo social. Pero no es así, no es así. Dios solo está comprometido con lo que Él prometió en su palabra. Él no está comprometido con lo que es socialmente aceptable, con lo que es socialmente permisible. Dios solo está comprometido con lo que Él dijo en la palabra. Porque uno solo tiene responsabilidad sobre lo que dice o hace, ¿o no? Si tú vas a un juicio, tú tienes responsabilidad sobre tus palabras, sobre tus acciones. Pero no por lo que otro espera de ti. Esto es lo mismo. Dios solo está comprometido con su palabra. Afiánzate en la palabra, aférrate a la palabra, porque en ella verdaderamente encontrarás la vida, encontrarás la sabiduría, encontrarás la inteligencia. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de ser cristianos que conocen las Escrituras, no que conocen un meme en YouTube, en Facebook o en Instagram. No, cristianos que conocen la palabra, cristianos que reconocen la voluntad de Dios y reconocen lo que no es la voluntad de Dios. Y no para estar criticando a nadie, sino para que dejar que la palabra realmente transforme tu vida. Pablo le dijo a los romanos, a los creyentes que estaban en Roma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2. Lo que está diciendo es, no te adaptes a la filosofía del mundo, no te adaptes a los conceptos filosóficos de pensamiento de la sociedad que niega a Dios, sino déjate transformar, abraza, haz parte de ti la filosofía de Dios, la filosofía familiar de Dios, la filosofía del uso correcto del tiempo de Dios, la filosofía de cómo educar a tus hijos, de cómo ser un profesional, de cómo ser un hombre de negocios, mujer de negocios, de cómo construir una iglesia. No construyamos iglesias populares, construyamos iglesias basadas en la palabra, porque es lo que va a perdurar en el tiempo. Construyamos una fe personal en lo que la palabra dice, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Todo pasa. Los líderes religiosos pasan, los líderes políticos pasan,
Las pandemias pasan, las crisis económicas pasan, los años de mucho dinero pasan, todo pasa. Hay tiempos donde experimentas completa sanidad y hay tiempos donde la enfermedad trata de golpear tu cuerpo y tú te abrazas a la palabra. Las circunstancias van y vienen. Lo que no cambia, lo que permanece para siempre y lo que funciona siempre es lo que Dios dijo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo que todo animal produjera según su semilla, que todo árbol y toda planta produjera según su semilla, y es hecho. El hombre trata de imitar la reproducción, pero no puede imitarla, puede pervertirla, pero no puede imitarla, porque Dios ya la estableció. Y es interesante, si usted va al Génesis capítulo 1, todo lo que Dios dijo sigue funcionando al día de hoy. Hebreos capítulo 11. Quiero animarte que lo mires conmigo. Hebreos capítulo 11 dice, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. Esto es Génesis 1. Hebreos 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, la palabra de Dios creó todas las cosas. Y la palabra de Dios tiene el poder para sustentar todo lo que creó. Por tanto, mi consejo para ti es, no seas como los simples burladores e insensatos que menosprecian la palabra, que se burlan de la palabra y que no quieren aprender y quieren seguir siendo ignorantes. No, tú sé de los que quieren aprender y de los que quieren edificar su casa en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tuvo el poder para crear todas las cosas en Génesis capítulo 1 y la palabra de Dios sigue teniendo el poder para sustentar todas las cosas. Gloria a Dios. Por tanto, cuando un creyente se establece lo que está escrito, está asegurándose de que todo lo que construye va a perdurar. En esta mañana tenía como propósito que entendieras dos cosas. Número uno, que la palabra de Dios es su sabiduría y que está disponible para todos los que quieran recibir. No está escondida, no es difícil, no es abstracta, no es mística, es real, es práctica, es poderosa. Y número dos, que las personas somos las que decidimos rechazar o recibir. Los que rechazan, ya te estoy diciendo lo que van a experimentar. Dice que no encontrarán a Dios en medio de las tribulaciones. No, porque no sabrán dónde está Dios, no saben cómo conducirse a Dios y por eso crean tantas religiones. Ay, es que ahora hay mucha gente que está siguiendo tal religión. Claro, porque no quieren conocer a Dios, quieren acallar su conciencia en vez de buscar lo que llena sus conciencias. Vuelvo a notar, el invento de las religiones tiene como origen a aquellas personas que rechazan a Dios e inventan religiones, tradiciones y sectas para acallar sus conciencias. Cuando si realmente ellos vinieran desnudos delante del Señor con toda humildad para querer aprender, el Señor no acallaría sus conciencias, las completaría, traería satisfacción, traería fuerza, traería vitalidad, traería proyección. Usaríamos un mayor porcentaje de la capacidad que nuestras mentes tienen, porque Dios nos creó con una capacidad extraordinaria. Seguimos. Dios no va a estar con ellos cuando lo necesiten. Está en el versículo 26. Versículo 31. Comerán el fruto de su camino. ¿Qué significa? No es un castigo de Dios. Aquí vienen los típicos mensajes. Esto es un castigo de Dios. No, si Dios no está en el asunto. Esta persona eligió vivir sin Dios.
Y vivir sin Dios es un lugar muy oscuro, es un lugar muy frío, es un lugar sin cuidado, sin calor, sin amor. No es un castigo de Dios, sino que experimentarán las consecuencias de sus propias decisiones y de su propia conducta. ¿Ok? Y su inexperiencia y su jactancia de ello los va a aniquilar, los va a destruir. Esto es así. Este es el futuro que la Biblia describe de aquellos que voluntariamente rechazan la sabiduría de Dios. Y yo puedo entender a aquellos que no quieren creer en Jesús y que vivan una vida perdida y que el diablo los engañe y les traiga destrucción. Pero aquellos que hemos creído en Jesucristo, no podemos darnos el lujo de menospreciar la sabiduría o de vivir como si no la tuviéramos disponible, sino que deberíamos abrazar las Escrituras como el consejo de Dios maravilloso, la palabra que tiene poder para transformar cada área de mi vida. La palabra de Dios es medicina a todos mis huesos, a todo mi cuerpo y refrigerio a todos mis huesos. Gloria a Dios. Átalas a tu cuello, dice la Biblia, decir, presta la atención, porque en ella tendrás vida y salud. Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. Él le enseñó a Timoteo que cuando uno se establece en la palabra, va a ser prosperado en todas las cosas. Josué enseñó que cuando nos establecemos la palabra, Dios le enseñó a Josué que cuando nos establecemos en la palabra, haremos prosperar nuestro camino y todo nos hará bien. Moisés dijo al pueblo de Israel que si nosotros nos establecemos en la palabra, vamos a ser prosperados en todas las cosas, porque el pacto de Dios, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas es que seamos enriquecidos en todas las cosas, que seamos prosperados y que veamos la benevolencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia está continuamente alertándonos a establecernos en las Escrituras. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué pasa con aquellos que realmente quieren la palabra? Aquellos que deciden dejar de ser simples, deciden dejar de burlarse y deciden dejar de ser insensatos. Aquellos que realmente quieren la palabra. Número 1, en el versículo, en Proverbios capítulo 1, versículo 23. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ellos y os haré saber mis palabras. El primer beneficio es que el Espíritu Santo está contigo. Está contigo, está dentro de ti, tú eres templo santo, donde Él mora, no solamente como para sellarte como propiedad de Dios, para garantizarte que vas a recibir un cuerpo glorificado, sino también para guiarte, para enseñarte, para instruirte en verdad, para que conozcas la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. El Espíritu Santo está para ayudarte a descubrir y caminar en la inteligencia que el Señor te ha dado. Gloria a Dios. Pero vamos más allá. Versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y esto es lo que yo quiero para ti en el día a día. Yo quiero que vivas tranquilo. Yo quiero que estés en paz. Yo quiero que en medio de las circunstancias adversas tú andes por el medio, sabiendo que contigo está el Señor. Y aunque las circunstancias sean tan duras que parece que caminas en medio de valle de sombra de muerte, vas a caminar por el medio y vas a ir en paz, sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que Dios está de tu lado, sabiendo que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, sabiendo que ninguna arma forjada contra ti prosperará, sabiendo que toda lengua que se levante contra ti, delante de ti caerá. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cuántos de nosotros se han levantado personas hablando mal de nosotros? El Señor te va a defender, el Señor te va a promover, nadie va a impedir que tú sigas prosperando en la vida, nadie va a conseguir que tú dejes de seguir creciendo en el conocimiento de Dios, nadie va a impedir que la iglesia crezca, nadie va a impedir que tú como creyente cada vez camines más en el poder del Espíritu Santo, nadie va a impedir que formes tu familia bendecida, nadie va a impedir que tus hijos hereden las naciones, nadie va a impedir que seas prosperado en todas las cosas, nadie
Nadie va a impedir que la sanidad gobierne tu cuerpo. Nadie va a impedir que seas libre de la depresión, de la amargura, de la tristeza, del estrés. Nadie va a impedir que aprendas cada día más. Nadie va a impedir que tú sigas avanzando. Hey, te has equivocado, levántate y sigue caminando. Yo he cometido muchos errores, pero me levanto y sigo caminando porque nadie va a impedir que yo vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nadie va a poder tener un dedo acusador tan fuerte que pueda impedir que yo recuerde que Él es el que me justifica. ¿Quién va a condenar a los escogidos de Dios? Dios es el que me defiende. Dios es el que me justifica. Dios es el que me levanta. Dios es el que me promueve. Dios es el que me ha bendecido. Dios es el que me prospera. Dios es mi sanidad. Dios es mi avance. Dios es mi gozo, mi victoria, mi esperanza y mi seguridad. Aleluya. Voy a vivir en paz. Voy a vivir tranquilo y no voy a vivir en miedo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo sí he abrazado la sabiduría de Dios. Yo sí he recibido la sabiduría de Dios. Dios es el que me ha aceptado. Hay personas que siempre están señalando tu error. Escucha, fue Dios quien te aceptó. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Yo siempre le digo a la gente, yo soy cristiano porque Dios me aceptó, Dios me recibió, Dios me amó, Dios me dio nueva vida. No tuvo nada que ver conmigo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Él creyó en mí. Y Él me llamó y yo recibí. No quise seguir siendo un simple. No quise seguir siendo un burlador. No quise seguir siendo un insensato. Da igual si tú has sido una persona que ha menospreciado la palabra, te has burlado de los creyentes de la palabra, has criticado la Biblia, has dicho que ese libro, ¿qué importa ese libro? Y a lo mejor hasta te has tirado piedra a la iglesia. O has denunciado, o has molestado a algún pastor, o has molestado a creyentes. Hay gente especialista en torturar a creyentes, ¿no? El amor de Dios también está disponible para ti. Dios te ama. Dios nos aceptó. Dios nos ha recibido. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y si tú abrazas esta sabiduría llamada Jesucristo, entonces vas a vivir en paz con Dios. Vas a vivir confiadamente porque el Espíritu Santo está en ti y los ángeles están alrededor de ti para guardarte en todos tus caminos. Y vas a vivir sin temor. ¿Por qué? El temor viene por ignorancia, ¿sabían? El temor reina en la vida de aquellos que desconocen la sabiduría de Dios. Porque el que conoce la sabiduría de Dios vive por fe. Y la fe te libra del temor. Cuando tú conoces la palabra, la fe gobierna o la fe recibe. Y el temor no tiene lugar, no encuentra. Intenta entrar. No estoy diciendo que vengan momentos donde te sientas temeroso, pero se tiene que ir. ¿Por qué? Porque el temor viene contra ti y lo que encuentras es un corazón que está confiado, que está descansando y que está seguro en que la palabra de Dios es verdadera, permanece para siempre y funciona siempre en cualquier circunstancia. Amén. Somos creyentes que caminamos creyendo en la palabra de su poder. Gloria a Dios. Esto es lo que hoy te quería compartir. Creo que ha quedado claro, creo que he podido explicártelo de forma clara, directa, y cualquier cosa que necesites, cualquier pregunta que tengas, no dudes en escribirlas, no dudes en preguntarlas y te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Te animo a compartir este video en tus redes sociales, con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares, para que más personas tengan la oportunidad de decidir querer ser simples o querer recibir la palabra de Dios. Mire, estamos recibiendo testimonios de personas que están siendo sanadas en sus cuerpos mientras escuchan la palabra. Estamos recibiendo testimonios de personas que han vuelto a creer en la palabra, han vuelto a creer en Jesús, que han dejado de lado aquello que le hayan hecho, porque han
reconocido que a veces son engañados porque no se establece en la palabra, sino en lo que dice cualquier persona. Estoy feliz, doy gracias a Dios porque esta palabra no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual el Señor la puso en mi corazón, que es que los creyentes sean establecidos en la palabra que no cambia, en Jesucristo, en nuestro Salvador. Bueno, te amamos, te bendecimos, gracias por estar ahí y recuerda que tienes a tu disposición todas nuestras series en la página de Facebook Iglesia Nuevo Comienzo, en mi Facebook personal José Luis Hernández y en el canal de YouTube Iglesia Nuevo Comienzo. ¿Ok? Muchas gracias por estar. Te espero el próximo domingo. Contamos contigo y ayúdanos a correr la voz. Volvamos a la palabra. Chao.